Viernes de la octava de Pascua. Primera lectura. Hechos 4, 1 a 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Evangelio. Juan 21, 1 a 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Reflexión. Las apariciones de Jesús después de su resurrección estuvieron rodeadas de misterio. No es un misterio de confusión, sino un misterio de profunda profundidad y asombro. En esto, la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, Jesús les habló por primera vez desde la orilla después de que habían estado pescando toda la noche sin pescar nada. Les dijo que lo intentaran de nuevo y que tiraran la red por el lado derecho del barco. Lo hicieron sin siquiera darse cuenta de que era Jesús quien les hablaba. Pero al atrapar más de lo que podían soportar, se dieron cuenta de que era el Señor. El misterio presente en esta aparición de resurrección tiene muchos aspectos. ¿Por qué los discípulos no reconocieron a Jesús al principio? ¿Por qué Jesús les ordenó que echaran la red por el lado derecho de la barca? ¿Por qué se dio a conocer a Jesús mediante esta captura de 153 peces grandes? ¿Por qué Jesús estaba preparando el desayuno para los discípulos en la orilla? ¿Y por qué Juan registró que ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?
Aunque todos estos misterios tienen respuestas que han sido ofrecidas a lo largo de los siglos por los santos y los grandes comentaristas de las Escrituras, también es útil simplemente reflexiones sobre el hecho de que las apariciones de Jesús resucitado estuvieron, de hecho, envueltas en misterio. En una novela de misterio, el lector recibe varias pistas vagas para ayudarle a intentar descubrir el misterio y resolverlo. Las pistas son vagas intencionalmente para que la resolución sea más divertida y desafiante. Sin embargo, cuando se trata de un misterio de fe, como el misterio de fe que rodea las apariciones de Jesús resucitado, el misterio es de un tipo completamente diferente. En estos casos, el misterio es de profundidad y amplitud y es algo que tiene el potencial de llevarnos cada vez más profundamente a la naturaleza infinita de Dios y su acción salvadora. Tomemos, por ejemplo, esta línea citada anteriormente, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres?, porque se dieron cuenta de que era el Señor. Parece que los discípulos se reunieron alrededor de Jesús mientras él estaba preparando el desayuno en la orilla y se sentaron allí, asombrados de él. Su silencioso temor hacia él en esta aparición revela que las palabras no son suficientes. Normalmente, cuando ves a alguien que te alegra ver, lo saludas y te pones a hablar, le preguntas cómo está, etc. Pero aquí, los discípulos permanecieron en este santo asombro, escuchándolo, recibiendo esta comida y reflexionando sobre el misterio de su presencia resucitada. Reflexiona hoy sobre las formas en que nuestro Señor viene a ti. Es fácil pasarlo por alto ya que su presencia continua en nuestras vidas también es misteriosa. Imagínese si los discípulos hubieran ignorado el llamado de Jesús de echar la red al lado derecho de la barca. Si hubieran ignorado ese comando, es posible que nunca se hubieran dado cuenta de que era el Señor. Reflexiona sobre las formas en que nuestro Señor te habla. ¿Respondes? ¿Lo reconoces? ¿Te permites ser arrastrado a este santo asombro de su divina presencia? Sigan el ejemplo de los discípulos y estén atentos a la presencia continua de nuestro Señor a su alrededor. Mi divino Señor, tú estás constantemente presente para mí, día y noche, y sin embargo muchas veces no logro percibirte ni te adoro. Ayúdame a ser más consciente de tu presencia en mi vida. Mientras lo hago, ayúdame a entrar más profundamente en estos santos misterios con amor, devoción y asombro. Jesús, en ti confío.